Hoy vamos a hablar sobre la estenosis aórtica y vamos a hablar de la definición, de la etiología, de las causas, la fisiopatología, de la clínica y de cómo podemos llegar al diagnóstico. Y para definirla podemos decir que la estenosis aórtica es la obstrucción al flujo de salida, al flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta, generada por el engrosamiento y la rigidez de la válvula, ¿sí? Secundaria a diferentes mecanismos inflamatorios o malformativos congénitos. Y para hablar un poco de epidemiología, tenemos que entre la población de entre 65 y 75 años es una patología con una prevalencia entre el 1 y el 2%, y en los mayores de 75 años llega al 12%, hablando de la estenosis aórtica calcificada, ¿sí? En mayores de 75 años, la población con estenosis aórtica esclerodegenerativa calcificada, alrededor del 4,3% tiene estenosis aórtica severa. Y en cuanto a la prevalencia de la esclerocalcificación, aproximadamente un 9% de la población de alrededor de los 50 años y de un 42% a los 81 años, ¿sí? La tasa de progresión de esclerosis a estenosis es alrededor de 1,8% o por año, ¿sí? O 0,1 centímetros cuadrados por año es la reducción que tiene normalmente la válvula, el área valvular aórtica, ¿sí? Y para hablar de la etiología, en estas imágenes podemos ver, en la primera, en el recuadro A, es una válvula aórtica normal. En el B es una de las etiologías de origen congénito, digamos, más frecuentes, como vimos en la clase pasada, la válvula aórtica bicúspide, que dentro de las anomalías congénitas es la más frecuente. En el recuadro C vemos la etiología reumática. Generalmente esta patología se acompaña de compromiso de la válvula mitral, ¿sí? Y acá vemos que hay, bueno, fusión de las comisuras y el orificio, con un orificio central. Y por último, la etiología de la estenosis aórtica de origen esclerodegenerativo calcificada, que, como vamos a ver, es la más frecuente. Pero además, puse esta imagen para nombrar otras formas de etiologías congénitas, digamos, como la membrana subaórtica, que es una formación fibrosa o fibromuscular, que se puede observar acá donde marca la flecha, por debajo de la válvula. Y esto... ¿Ahí ven el video? Sí se ve. Bueno, esto lo puse para poner, digamos, un ejemplo de un ecodoppler. Esto es una vista de un eje paraesternal largo, en donde rápidamente, digamos, podemos identificar el nivel de obstrucción observando dónde se produce, o el nivel donde se produce la liasis, ¿sí? Que es el flujo turbulento, ¿sí? En este caso vemos que comienza ahí a nivel de la válvula. Y en este caso vemos que comienza antes de la válvula, ¿sí? En este caso es una obstrucción subaórtica por una membrana, como vemos acá. En cuanto a las anormalidades congénitas, como dijimos, la más frecuente es la bicúspide. En la columna de la izquierda tenemos ejemplos ecocardiográficos de válvula bicúspide, en el medio válvula unicúspide y válvula cuatricúspide, digamos, en la tercera columna, ¿sí? Pero recuerden que la más frecuente es la asociada a válvula bicúspide. Y vamos a hablar de la causa, digamos, más frecuente, que es la valvulopatía aórtica calcificada, anteriormente llamada senil o degenerativa. Puede afectar a una válvula bicúspide o trivalva, y es la causa más frecuente, como ya dijimos. La esclerosis aórtica es la etapa inicial, ¿sí? Se asocia a mayor riesgo de infarto agudo de miocardio, de enfermedad cardiovascular y aumento de la mortalidad por todas las causas, incluso en ausencia de obstrucción o enfermedad cardiovascular conocida, ¿sí? Y hay factores de riesgo que están asociados al desarrollo de esta esclerosis, ¿sí? Y que, digamos, este es un cuadro sacado de datos de estudios epidemiológicos observacionales, en donde vemos distintos factores como la edad, el sexo, el peso, la diabetes, la hipertensión,
algunos que tienen mayor fuerza de asociación que otros, ¿sí? Por ejemplo, acá la edad y la diabetes están fuertemente asociados a la incidencia de la progresión de la esclerosis. Y para hablar de la progresión, en este gráfico vemos cómo en una válvula con valvas normales o genéticamente predispuesto, digamos, en un paciente genéticamente predispuesto, como una válvula aórtica bicúspide, y todos los factores de riesgo que dijimos, predispone, digamos, a la inflamación y al comienzo de la esclerosis con el correr de los años, ¿sí? Esta inflamación va a producir un daño endotelial, sumado al estrés por cizallamiento, a la inflamación, a la infiltración lipídica y a la diferenciación de miofibroblastos, va a continuar, digamos, con el avance de la edad, de los años, ¿sí? Donde comienza a aparecer la calcificación, que es la curva roja. Y la enfermedad va a progresar gracias, digamos, al estrés oxidativo, a un aumento de la actividad de la angiotensina 2, ¿sí? Y a ciertas moléculas y señales que hacen que la célula intersticial valvular tenga una transición osteogénica, ¿sí? Estas dos proteínas que hay acá, una se llama osteoprotegerina y la otra es una proteína de receptores de lípidos, son proteínas que estimulan esta transición osteogénica. Por último, se produce la obstrucción valvular, ¿no? Con nódulos de hidroxiapatita, cartílago e incluso formación de hueso. Y para hablar de la patogenia, en este cuadro vemos que, como dijimos recién, un daño endotelial inicial, que puede ser por radioterapia, por estrés mecánico, por citoquinas inflamatorias, produce que los lípidos infiltren, ¿sí?, en el intersticio y en las células intersticiales valvulares. Esto produce un desacople de la óxido nítrico sintetasa, ¿sí?, que va a dirigir su actividad hacia la oxidación de estos ácidos grasos, produciendo estos compuestos, por ejemplo, ácido lisofosfatídico, que en definitiva, digamos, van a aumentar la producción de leucotrienos y prostaglandinas, ¿sí? Además, vemos que la actividad de la quimasa, bueno, de la enzima convertidora, producen un aumento de la síntesis de angiotensina 2, que también favorece la producción aumentada, digamos, de colágeno, la fibrosis y la mineralización, ¿sí?, por distintos tipos celulares. Tiene un mecanismo, lo podemos comparar al mecanismo de remodelado miocárdico, ¿sí? Y además hay un incremento también de la producción de factor de crecimiento derivado del endotelio, con un aumento de la vasculatura, lo que también hace que haya más reclutamiento desde la médula ósea de células como osteoblastos, ¿sí?, que digamos, al final van a producir un proceso complejo, digamos, de calcificación y formación ósea, que es muy similar al que se produce en el hueso. Y para entender la fisiopatología, bueno, debemos recordar el concepto de poscarga. Como todos saben, la poscarga, bueno, es la tensión que se produce en el ventrículo durante la fase eyectiva, ¿sí?, o es la fuerza que debe vencer el ventrículo para expeler la sangre. Y tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante, que es la ley de Laplace, ¿sí?, en donde la tensión es igual a la presión por radio sobre el espesor por 2. Para entender cómo el ventrículo se va a adaptar a esto. En este gráfico que tenemos acá abajo, nos relaciona, esto es velocidad de acortamiento circunferencial y esto es poscarga. Velocidad de acortamiento circunferencial es análogo a fracción de eyección o fracción de acortamiento, así como parámetros, digamos, eyectivos. Vemos que cuando aumenta la poscarga, sabemos que la poscarga es inversamente proporcional a la fracción de eyección, ¿sí? Aumenta la poscarga y cae, ¿sí?, la fracción de eyección o la velocidad de acortamiento circunferencial, y en un primer momento se va a producir un mismatch de poscarga, ¿sí? Esto es que en un ventrículo teniendo una contractilidad conservada, ¿sí?, tenemos una caída de la función. ¿De acuerdo? ¿Y cómo va a responder el ventrículo a esto? Bueno, como todos ya saben y se ha comentado en varias clases, va a aumentar el espesor, lo que me va a normalizar la tensión, y del punto B va a pasar al punto C, ¿sí?
Estas curvas que ven acá son cómo se modifica la precarga, ¿sí? El corazón en un primer momento responde aumentando la precarga, digamos, aumentando el tono simpático y la fuerza de contracción. Y es por eso que se produce el mismatch de postcarga. Y resumiendo, digamos, a grandes rasgos, la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿qué va a producir? Va a hacer que aumente la presión sistólica en el ventrículo izquierdo, me va a prolongar el periodo eyectivo, ¿sí? Va a aumentar también la presión diastólica del ventrículo izquierdo y disminuye la presión en la aorta. Estos tres componentes que hacen, el ventrículo responde, como dijimos, aumentando la masa, hipertrofiándose, ¿sí? Produciendo mayor consumo miocárdico de oxígeno y disminuye el tiempo diastólico. Sabemos que la perfusión miocárdica o la perfusión coronaria se produce en la diástole. Al disminuir el tiempo diastólico, disminuimos el aporte miocárdico de oxígeno, y lo mismo, digamos, aumentando el consumo miocárdico de oxígeno, vamos a llegar a producir isquemia, llegando finalmente a la disfunción del ventrículo izquierdo y falla cardíaca, ¿no? Con la evolución. Gracias a esta hipertrofia, el ventrículo puede sostener un flujo eyectivo durante varios años, ¿sí? Sin reducción del gasto cardíaco, antes de que aparezcan síntomas o se termine dilatando. Pero ¿qué pasa también? Aparece el remodelado. Remodelado no es lo mismo que hipertrofia, ¿sí? Bueno, este gráfico de acá arriba es lo mismo, más o menos lo mismo que hablamos recién. A nivel de la válvula aórtica disminuyen mucho las presiones de la válvula aórtica y de la aorta, y aumentan mucho los gradientes y la velocidad, ¿sí? Al final, este remodelado y esta mala adaptación, ¿qué va a producir? Fibrosis miocárdica, ¿sí? Hipertensión pulmonar, disfunción diastólica y sistólica, y bueno, la hipertrofia, como ya venimos diciendo, y reducción también de la reserva de flujo coronario, que enseguida vamos a comentarlo nuevamente. Y se producen cambios a nivel del miocito, ¿no? Por aumento de la tensión se desencadena una mayor síntesis proteica y disminución de su degradación. Hay aumento de sarcómeros en paralelo, lo que caracteriza, digamos, a la hipertrofia concéntrica. Hay aumento de su volumen. En el intersticio hay desorganización de la arquitectura, con aumento de la síntesis de colágeno, inflamación y fibrosis, y está relacionado también con el sistema renina-angiotensina. Y en la circulación coronaria se producen modificaciones anatómicas y funcionales. Anatómicas porque también se producen cambios, digamos, a nivel, un remodelado a nivel de la pared de los vasos, y funcionales porque hay una pérdida de la reserva contráctil, ¿sí? Como dijimos recién, con isquemia subendocárdica. La circulación coronaria no tiene la misma capacidad de responder a la actividad física o al aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, como en un corazón que no está hipertrófico, ¿sí? Entonces se producen alteraciones en la distensibilidad de la función sistólica y la diastólica. La disfunción diastólica en la estenosis aórtica es el principal determinante de la sintomatología, ¿sí? Disminuye la reserva de precarga. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que el miocito llega a su longitud máxima a volúmenes diastólicos menores, ¿sí? Con una precarga menor para mantener el gasto cardíaco, lo que es lo mismo, se necesitan, digamos, cada vez mayores presiones para poder llenar ese ventrículo. En el ejercicio incrementa muy poco el volumen sistólico, con aumento significativo de la presión de fin de diástole, produciendo intolerancia a la actividad física, que generalmente es lo primero que aparece, y congestión retrógrada, o sea, congestión pulmonar. Lo mismo sucede con la aparición de la fibrilación auricular, ¿sí? Porque perdemos ese aporte que hace la aurícula, al llenado ventricular. Por lo general, la disfunción diastólica revierte, ¿sí? Puede revertir con el reemplazo valvular aórtico, pero suele persistir cierto grado de disfunción diastólica a largo plazo. Y esta es la curva de presión-volumen, que ya todos la conocemos. Sabemos que esta es la curva de complianza, ¿sí? Acá vendría la curva de elastancia o de contractilidad, donde vemos que esta sería la relación presión, o sea, la curva normal, y esta es la curva alterada. Y vemos que para cada nivel determinado de volumen, todas las presiones de llenado están aumentadas, ¿sí? Recuerden que la poscarga estaría en este vértice. Y en cuanto a la circulación,
En la circulación sistémica sabemos que la poscarga está compuesta, digamos, de dos componentes, el valvular y el componente vascular. Por eso es muy importante siempre mantener controlada la presión arterial en estos pacientes, porque ya tienen una poscarga aumentada por la válvula. En un paciente que que tiene hipertensión no controlada se le suma mucho más carga a ese ventrículo, ¿no? Cuando existe deterioro de la función sistólica, es muy sensible a las modificaciones de la carga. En cuanto a la circulación pulmonar, siempre hay algún grado de hipertensión pulmonar, ¿sí? De leve a severa, digamos, en la estenosis aórtica sintomática y se relaciona con la expresión de fin de diástole. En cuanto al ejercicio, bueno, esto es más que nada, se va a tratar en la siguiente clase quizás. Al prescribir actividad física de los pacientes, de estos pacientes hay que tener en cuenta si es actividad dinámica o estática. ¿Sí? Sabemos que la estática produce mucha mayor elevación de la tensión arterial y obviamente está contraindicado en pacientes sintomáticos. ¿Sí? El gradiente transvalvular varía de acuerdo a la función miocárdica y a las resistencias periféricas. Y con el ejercicio sabemos que se aumenta el volumen minuto, aumentando la frecuencia cardíaca, pero también en estos pacientes hipertróficos ¿sí? Se aumenta mucho la presión de fin de diástole, como ya comentamos. ¿Sí? Asimismo, con el ejercicio del área valvular debería aumentar 0,2 centímetros cuadrados, aportando también un incremento del volumen minuto. Y en cuanto a la clínica, sabemos que por lo general se llega al diagnóstico antes del comienzo de los síntomas por el hallazgo de un soplo sistólico. Los síntomas aparecen más tempranamente en el caso de los pacientes con estenosis aórtica bicúspide y por encima de los 70 años en la de origen esclerodegenerativo calcificada, ¿sí? Y la evolución de la insuficiencia cardíaca ¿sí? Se relaciona más o está más influenciada, digamos, por la respuesta que tiene ese ventrículo de sobrecarga de volumen o de presión más que a la severidad de la valvulopatía. Bueno, y en esto entran en juego las comorbilidades del paciente y factores de riesgo y esas cosas, ¿sí? Y como ven acá a la izquierda, los síntomas cardinales de la estenosis aórtica y en grado de severidad de arriba hacia abajo es la disnea, el síncope y la angina, ¿sí? Y como ya se sabe, hace varios años, la mortalidad eh, va decreciendo, ¿no? Como pueden observar. La disnea es la manifestación clínica más frecuente, inicialmente es el esfuerzo. El mecanismo, una vez más, es la disfunción diastólica con incremento de las presiones de llenado y congestión pulmonar. La disnea de reposo más intensa, digamos, con ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema agudo del pulmón, refleja grados variables de hipertensión pulmonar en estadios más tardíos o cuando ya entra en insuficiencia cardíaca. En cuanto al síncope, por lo general suele ser al esfuerzo, ¿sí? Pero también se puede dar en reposo. Disminuye la perfusión cerebral durante el ejercicio cuando cae la tensión arterial por vasodilatación periférica, en el ejercicio, ¿no? En presencia de un gasto cardíaco fijo, ¿sí? Hay un mal funcionamiento de los mecanismos vasoreceptores y además, al tener este ventrículo, digamos, una tensión tan elevada, digamos, el organismo lo interpreta como que hay como que hay un estado de hipertensión, entonces hay una respuesta vasopresora, ¿sí? Son frecuentes los pródromos y en reposo se puede ver afibrilación auricular, como ya dijimos. En estos pacientes es muy importante la contribución de la aurícula. Entonces, cuando aparece la fibrilación auricular, puede aparecer síncope por disminución súbita del gasto cardíaco, digamos, o por bloqueos auriculoventriculares, que como sabemos, el sistema de conducción pasa muy cerca o está en íntimo contacto con la válvula, y en aquellos pacientes con enfermedades esclerodegenerativas también puede afectarlo. En cuanto a la angina, sabemos que 2/3 de los pacientes con estenosis aórtica grave tienen angina y de los cuales el 50% tiene enfermedad coronaria significativa, ¿sí? O lo que es lo mismo, la incidencia de angina de pecho en coronarias normales en pacientes con estenosis aórtica severa se calcula en 30-40%, es la otra mitad. Hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda. La fisiopatología ya la comentamos, que es, digamos, un paciente que no tiene reserva de flujo coronario, que no puede vasodilatar fácilmente estas arterias en presencia, digamos, de un consumo aumentado, y el síntoma es producido por ambos mecanismos.
En cuanto al diagnóstico, rápidamente, bueno, el examen físico que siempre se debe tener en cuenta. Como ustedes ya conocen, el pulso característico, parvus y tardus, ¿sí? Con disminución de la amplitud. Y el soplo sistólico, que también hemos visto en varias oportunidades, con su característica de creciente-decreciente, que con ciertas características, digamos, nos puede aproximar a la severidad que tiene la estenosis aórtica, como por ejemplo cuando decimos que el soplo sobrepasa al R2, ¿sí? Con el desdoblamiento del R2, ¿sí? Sabemos que normalmente existe un desdoblamiento de los componentes aórtico y pulmonar, ¿sí? Si nosotros inducimos al paciente, por ejemplo, a que haga inspiraciones profundas para tratar de descubrir el desdoblamiento y efectivamente lo tiene, podemos sospechar de que esa estenosis no es tan severa porque, bueno, las válvulas aórticas todavía tienen cierta flexibilidad y movimiento, ¿sí? Eh, También podemos apelar a la variación del soplo de acuerdo a la duración del llenado ventricular. En el caso de la fibrilación auricular o una extrasístole ventricular, sabemos que el periodo de llenado ventricular se va a alterar. Entonces, también se va a alterar, digamos, el soplo, ¿sí? Lo que me descartaría un soplo por insuficiencia mitral, que en este caso no, o sea, con fibrilación auricular o con una extrasístole no se modificaría, ¿sí? Y es un soplo que aumenta en cuclillas y disminuye con Valsalva, disminuye el retorno venoso. Bueno, rápidamente en el electrocardiograma vamos a ver signos de hipertrofia ventricular, podemos encontrar bloqueos auriculoventriculares a la rama izquierda, en la radiografía de tórax, aumento del índice cardiotorácico, dilatación de aorta descendente postestenótico, calcificación valvular. Y el ecocardiograma, como todos sabemos, es el método de elección para el diagnóstico del seguimiento. Puede evaluar parámetros directos o indirectos, sí, puede evaluar directamente el aparato valvular, la hipertrofia ventricular, la función sistólica como, digamos, parámetros indirectos. Y con el Doppler vamos a cuantificar el grado de estenosis, los gradientes y el área valvular. Y las indicaciones son en el paciente en donde encontramos un soplo sugestivo de estenosis aórtica, con o sin síntomas, ¿sí? Para establecer el diagnóstico diferencial en pacientes con coartación de aorta debido a su frecuente asociación con válvula aórtica bicúspide, como comentamos el lunes, ¿sí? Y con el ecodoppler podemos clasificar la gravedad. ¿Sí? Esta es la clasificación de la Sociedad Argentina de Cardiología. Tenemos que recordar que la variación interindividual que hay al evaluar estos parámetros, ¿sí? El área valvular se puede evaluar mejor por planimetría con ET 3D, ¿sí? Y estos valores que están volcados aquí deben tenerse en cuenta para pacientes con fracción de eyección conservada y con flujo conservado, ¿sí? Más de 35 mililitros por metro cuadrado. Y decimos que, bueno, podemos clasificarla en leve, moderada, moderadamente grave o grave, de acuerdo al área valvular, ¿sí? Que se indexa a la superficie corporal, al gradiente máximo, al gradiente medio, perdón, a la velocidad pico y al cociente adimensional, ¿sí? Decimos que es grave con un área valvular menor a 0,8, con un indexado, digamos, a la superficie corporal menor a 0,48, con un gradiente medio mayor a 40 milímetros de mercurio y con una velocidad de pico mayor a 4 metros por segundo, ¿sí? Y hablamos de estenosis aórtica crítica con un área valvular menor a 0,6 centímetros cuadrados o un índice menor a 0,36 centímetros por metro cuadrado. Entonces, en base a esto podemos tener 4 grandes grupos, digamos, podemos clasificar a nuestros pacientes en estos grupos. La estenosis aórtica con gradientes elevados, la estenosis aórtica que tiene gradientes elevados y función conservada. La estenosis aórtica con bajo flujo y bajo gradiente y función conservada, así también denominada paradójica. Paradójica, ¿por qué? Porque tengo función y contractilidad conservada, pero tengo bajo flujo. Esta condición es frecuente en ancianos, ¿sí? Con corazones muy hipertróficos y cavidades muy pequeñas. Ante esta situación se deben descartar errores de medición y para esto apelamos a una evaluación más integral, ¿sí? Esto es lo que propone
la Sociedad Española de Cardiología, que son criterios que incrementan la posibilidad de estenosis aórtica grave en pacientes. Ellos toman como punto de corte el área valvular de 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Y bajo gradiente en pacientes con fracción de eyección conservada, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes que presenten síntomas típicos que no se explican por otras razones, en pacientes ancianos, ¿sí? En datos cualitativos de imágenes como pruebas como hipertrofia del ventrículo izquierdo, los gradientes, un gradiente medio entre 30 y 40, un área valvular menor a 0,8, ¿sí? Y tratar de contactar este flujo por una técnica distinta al Doppler, ¿sí? Como la tomografía computada, como una resonancia, o por hemodinamia. Y sabemos que en la tomografía computada hay ciertos valores que me van a orientar hacia una posible estenosis, ciertos valores de calcio, ¿sí? Por ejemplo, más de 3.000 o más de 1.600 unidades de Agatston en la tomografía. Los otros dos grupos son la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente y con función reducida. En este caso debemos descartar pseudoestenosis, como vamos a comentar ahora enseguida, y la estenosis aórtica con flujo normal, con función normal y con bajo gradiente, que en este caso se considera una estenosis aórtica moderada. Y esto me pareció interesante ponerlo, es un algoritmo diagnóstico que propone también la Sociedad Española de Cardiología, en donde lo primero que sugieren evaluar es el gradiente, ¿sí? Tenemos de gradiente bajo, ¿sí? con gradiente medio de menos de 40 o un gradiente alto. Cuando tenemos gradiente alto, cuando tenemos gradiente bajo, perdón, lo siguiente es evaluar el área valvular. Dijimos, ellos toman el punto de corte de 1 centímetro cuadrado, bueno, acá se toma el 0,8. Si el área valvular es menor a 1 centímetro cuadrado, bueno, después de excluir errores de medición que puedan subestimar, ¿sí? El gradiente, el flujo del área valvular, vamos a definir el tipo de flujo, o el estado del flujo, ¿sí? Cuando es de flujo bajo, entonces decimos que es bajo gradiente y bajo flujo, pero con bajo gradiente, bajo flujo, como dijimos recién, y tiene una función sistólica deprimida. Para descartar la pseudoestenosis, ahora vamos a comentar de qué se trata, vamos a pedir un estrés de esfuerzo, ¿sí? El ecoestrés con deutamina, justamente, lo que nos permite es evaluar la presencia de reserva contráctil, ¿sí? Objetivar el incremento del gradiente transvalvular aórtico, reducida como consecuencia del bajo gasto cardíaco. Entonces decimos que el paciente tiene reserva contráctil cuando el área valvular aumenta 0,2, más de 0,2 centímetros cuadrados, o llega a un área valvular final mayor a 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, con bajas dosis de dobutamina, si nosotros logramos esto, consideramos pseudoestenosis, y si no se logran estos objetivos, digamos, es una estenosis aórtica grave verdadera, ¿sí? En cuanto a la ergometría, hay que tener en cuenta medidas de seguridad para evitar las complicaciones. Estos son pacientes añosos y con muchas comorbilidades. Utilizar protocolos con incremento progresivo y lento de las cargas y en etapas más prolongadas, ¿sí? Y la circunstancia más clara en relación con la decisión del momento quirúrgico es la aparición de síntomas típicos, porque nosotros vamos a pedir la ergometría en pacientes con estenosis aórtica grave asintomático o dudosamente asintomático, donde no sabemos bien si el síntoma que el paciente presentó se debe a la estenosis aórtica, ¿sí? Ya pierde un poco la fuerza de recomendación la estenosis aórtica moderada asintomática, y obviamente está contraindicada en la estenosis aórtica grave asintomática, ¿sí? Y la tomografía, como hablamos recién, es útil para evaluar la aorta ascendente, la distribución del calcio sobre las valvas y las paredes de la aorta y el número de valvas, las dimensiones vasculares y de accesos en caso de indicarse TAVI. También puede utilizarse para excluir enfermedad coronaria en su grupo de riesgo. Un índice de calcio mayor a 1000 ofrece una sensibilidad del 93% y una especificidad del 82% para diagnosticar una estenosis con un área valvular inferior a 1 centímetro cuadrado. La carga de calcio se asocia también con la gravedad de la estenosis,
pero además es un predictor independiente de eventos con un incremento del riesgo relativo de 1 por cada 100 pacientes, perdón, de 1 por cada 100 unidades de incremento del score de calcio, ¿no? Un valor superior a 500 unidades es un predictor de desarrollo de síntomas, de rápida progresión de la estenosis y de muerte, ¿sí? Y en cuanto al estudio hemodinámico, el cateterismo cardíaco sabemos que sirve para cuantificar y confirmar la gravedad de la estenosis, o sea, los gradientes, demostrar lesiones valvulares asociadas y evaluar la función ventricular y la anatomía coronaria, ¿sí? Al poder evaluar estos parámetros de manera no invasiva con un ecodoppler, digamos, el estudio hemodinámico se limita solamente al estudio del árbol coronario y de la raíz aórtica. Bueno, estos son los criterios hemodinámicos de gravedad. Vemos que el gradiente máximo de la estenosis aórtica grave es mayor de 70, con un área valvular menor a 0,75, y las indicaciones son en pacientes sintomáticos con estudios no invasivos que son no concluyentes, ¿sí? En cuanto al grado de gravedad, como por ejemplo vimos en el caso de la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente y con función sistólica conservada. En pacientes mayores de 40 años que están en reemplazo valvular, se les hace, bueno, como todos saben, forma parte de los prequirúrgicos, y en pacientes con estenosis aórtica moderada o grave asintomática con disfunción ventricular izquierda en quien se desea descartar enfermedad coronaria, ¿sí? Y obviamente para evaluar la anatomía coronaria y la raíz aórtica en pacientes que serán sometidos a cirugías de aorta ascendente. Y eso es todo, muchas gracias.